A ver, con respecto a la actividad que tienen ustedes, que es grupal, como había indicado que es de dos, ¿qué es lo que van a hacer? Yo como ya les asigné un tema acerca de los biomas, ustedes van a hacer lo siguiente. Van a hacer, como todos estamos en casa, se nos hace mucho más fácil el tener el acceso a una computadora y el tener acceso a internet, va a ser lo siguiente. Van a realizar diapositivas, se pueden distribuir. Por ejemplo, uno puede explicar qué son los biomas, dónde se encuentran ubicados estos biomas exactamente del tema que ustedes tienen. Y van a presentar también imágenes de los biomas que les gusta, que a ustedes les tocó, perdón, con exactamente con la ubicación. Si usted hablar de los biomas marinos, puede hablar también de un bioma en específico. Aparte de eso, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a indicar a nosotros qué tipo de flora y de fauna existe en ese bioma que a usted le tocó, ¿ya? Por ejemplo, si les tocó el bosque tropical, van a exponer, van a explicar qué bosques tropicales, qué sé yo, hay en la Amazonía, que se caracterizan porque tienen esto, lo que tengan ustedes acerca de ese bioma, ¿ya? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Alguna duda, pregunta? Si no hay dudas, no hay preguntas, continúo. ¿Sí? Bien, eso es lo que, ¿y para cuándo lo van a realizar? Como está en su casa, el día de mañana empiezan las parejitas a exponer, a explicarlo súper rápido. No quiero que nos tomemos mucho tiempo en las exposiciones, sino lo vamos a hacer súper rápido. Eso con la finalidad de poder ya ir concluyendo con la parte que nos falta del texto. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Y de esa manera nosotros finalizamos ya el texto. Porque no tenemos más actividades, esa es una actividad de cierre con respecto al texto de ciencias naturales. ¿Ya? Bien, ahora sí necesito que puedan sacar su texto en la página, se ubican en la página 196. Pueden ubicarse en la página 196. Ya. A ver, para los que ya están ubicados, para la diapositiva. A ver, en la página 195 y 196 vamos a tratar de los dos temitas que están allí para luego pasar con el tema de los biomas, que es lo que ustedes van a hacer posterior, ya con el tema de la exposición. A ver, en la página 195 tenemos el tema acerca de las corrientes de Humboldt o también conocida como corriente de Perú, ¿ya? Bien, esperen un ratito que se carguen las diapositivas, ¿ya? Mm. Profe, ¿qué página? 195. Ya les comparto las diapositivas. Estoy esperando que se cargue. Okay. Bien. A ver, vamos a hablar sobre la corriente de Humboldt o también conocida como corriente de Perú. ¿Ya? Me van a ayudar en el texto con la lectura. Primero vamos a comenzar y luego vamos a ir analizando. Ya vamos a conversar todos acerca del tema. Miley, ayúdeme por favor con la lectura. Corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente oceánica fría que fluye hacia la costa occidental de Sudamérica. Previene del Océano Pacífico. ¿Ya? En el texto, Miley.
En el texto, yo estoy leyendo el texto y digo, no, ustedes no ¿usted tiene el texto, Miley? Sí, sí. Y ahora sí, del texto, Miley, ¿ya? A ver, es una corriente fría que se mueve en dirección norte a lo largo de Chile, Perú y Ecuador. Fue descubierta en 1800 por el naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt. 1769-1859. Se presenta frente a las costas entre mayo y noviembre y marca el inicio de la estación fría en nuestro país. Esta corriente se presenta más intensa entre julio y septiembre, junto con la corriente de Golfo. Es una de las más importantes del mundo, ya que ambas ejercen influencia sobre el clima de zonas que normalmente deberían ser tropicales y generan que la temperatura sea entre 5 y 10 grados más frías de lo que debe ser. Ya. Esta, invers- Siga, siga. Esta inversión. esta térmica tiene efectos sobre las costas de estos países y genera las siguientes situaciones. Una alteración drástica en las lluvias, lo que origina franjas de arenales y desiertos costeros fríos, aguas frías cargadas de una cantidad exuberante de plancton, lo que hace de estas costas zonas de gran riqueza pesquera, en donde se encuentran gran variedad de organismos marinos que se convierten en un recurso económico importante para estos países. Ya, muy bien, gracias, Mike. A ver, primero vamos a ir analizando acerca de la corriente de Profe, una pregunta. A mí en la página 196 me sale la corriente del niño y comienza con, es una corriente cálida. 195 y 196. Son las dos páginas, Irina. Primero estamos en la 195 ahorita. Sí, luego pasamos a la 196. Ya bien, vamos a ir hablando primero acerca de la corriente de Humboldt. Verán, vamos a ir explicando poquito a poquito en qué consiste. Se trata más bien de una corriente fría, ya corriente de agua fría, que se desplaza siempre en dirección, es decir, de norte, desde la Antártida, hacia la costa occidental, en este caso Sudamérica. Son las aguas que descienden desde los polos hacia la parte de la línea ecuatorial. Ya, bien. La corriente de Humboldt tiene bastantes beneficios con respecto al tema de algunos países. Verán, en relación con Ecuador, la corriente de Humboldt tiende a llegar a las aguas de Galápagos, lo que hace que Galápagos, bueno, hace que esa agua que desciende a Galápagos es a ver, rica en nutrientes, ¿ya? Tiene muchos nutrientes, lo que proyecta y proporciona que en Galápagos se dé la gran biodiversidad de especies, ¿ya? Gracias también, por eso, o sea, la corriente de Humboldt también proporciona de algunos beneficios para los países en los que en general llegue. Vamos a ir ahora sí analizando. A ver, lo que yo estaba indicando, la corriente de Humboldt se caracteriza por tres puntos esenciales, ¿ya? Por una flora y una fauna abundante, que es lo que estaba indicando que con el afloramiento de las aguas frías desde la Antártida hasta el centro, enriquece los ecosistemas marinos, ¿ya? Alimentando, dice, una gran diversidad de especies. En cuanto al impacto en el clima costero, recordemos que los climas costeros en este caso somos nosotros, somos aquellos que estamos ubicados o que tenemos playas, que estamos más centrados en la parte con el Océano Pacífico, ¿ya? Bien, se dice que esta corriente de Humboldt crea un microclima único en la costa, con nieblas matutinas y un clima más fresco y más húmedo. Eso sí ha pasado. Más o menos durante qué meses ustedes pueden observar que es un poco más frío y hay más lloviznas. No lluvias, sino lloviznas. ¿Qué meses ustedes han podido darse cuenta que ocurre eso? O sea, que hay un impacto en el clima, es decir, que el clima deja de ser cálido y se vuelve un poquito más húmedo. La pregunta es para todos. ¿Durante qué meses ustedes han podido evidenciar? O sea, o recuerden que se ha dado eso. En abril, en mayo. Abril, mayo.
Ya, a ver, mayo, junio, hasta junio, por ahí es donde llega ese, así como más templadito, un poquito más, se hace un poquito más templado, más frío. Ya, bien, esto gracias a la corriente de Humboldt. Luego tenemos el fenómeno de Unwetling. Ya, a ver, vamos a hablar un poquito de este fenómeno, que básicamente es donde, a ver, en las aguas profundas se introducen nutrientes esenciales para el desarrollo biológico. Nosotros sabemos que en los océanos pacíficos, en los océanos, en la vida marina, existen un sinnúmero de especies que conforman ese ecosistema marino o ese ecosistema acuático. Ya, entonces, al momento de, un ratito, déjenme cerrar acá porque se suena ya. A ver, ya. A ver, este fenómeno de aquí consiste en el desplazamiento de las masas de agua, ¿ya? Desde los niveles más profundos, es decir, las aguas que están mucho más profundas hacia la superficie. Es como un intercambio de aguas. Las aguas que están sumamente a nivel profundo pasan a estar en la superficie y esto de aquí es lo que permite el desarrollo biológico de algunas especies marinas. Ya por lo general, se dice que las zonas de afloramiento comprenden, dicen, tan solo el 1% del área total de los océanos de la Tierra. Y sin embargo, estas corrientes acumulan el 20% de la productividad, es decir, de los beneficios que causan a las superficies del mar. ¿Ya? Luego tenemos por acá tenemos la importancia de la corriente de Humboldt. Tenemos tres planteadas. La primera, alimentación pesquera. La segunda, un fenómeno climático, es decir, dar paso al fenómeno climático conocido como fenómeno del Niño. Y la tercera, el turismo costero. ¿Ya? Bien, en cuanto a la alimentación pesquera, se dice que proporciona un entorno propicio para la pesca sostenible y la biodiversidad marina. ¿Ya? Bien, luego pasamos nosotros a dialogar acerca de cómo la corriente de Humboldt afecta, en este caso, a las costas ecuatorianas, en este caso a nosotros. ¿Ya? Pero más que afectar, tiene sus beneficios. Bien, con respecto al tema de alimentación pesquera. ¿Por qué ocurre eso? Porque durante la corriente de Humboldt, las aguas profundas retornan o van hacia la superficie, lo que hace que consigo vengan especies marinas, o sea, peces. Y eso es lo que produce o proporciona que existan mayor cantidad de peces. Y así se dé una pesca sostenible para las personas que se dedican a la pesca. ¿Ya? Luego tenemos en cuanto la segunda importancia, porque influye en el fenómeno climático del niño. Nosotros sabemos que el fenómeno este del niño ocurre cada cierto tiempo y para este año estaba programado desde el año pasado hasta este año, programado en que nosotros vamos a tener el fenómeno del niño. Pero aún estamos, por decir así, a la espera porque aún no han ocurrido como tal las fuertes lluvias que son características de la corriente del fenómeno del niño. Ya, a ver, se dice que influye en el clima global y contribuye al fenómeno del niño, afectando las condiciones meteorológicas a nivel mundial. No es que únicamente la corriente de Humboldt se da o funciona en la parte, por ejemplo, en los países latinos, en este caso Ecuador. No, también la corriente de Humboldt tiene sus repercusiones a nivel mundial, ya no únicamente en Ecuador ni en los países de acá. Luego tenemos por acá el turismo costero. A ver, como ya indicamos, que durante la corriente de Humboldt los climas se vuelven un poquito más frescos, un poquito más tropicales. Y es ahí donde se convierte, dicen, atractivo para el turismo ecológico debido a la rica vida marina
y el clima peculiar que fomenta la observación de aves, marinos y mamíferos. ¿Ya? A ver, con respecto al tema del turismo costero, como ya lo había indicado, al momento de que las corrientes profundas retornan a la superficie, consigo traen algunas especies. Y es por esa razón que se ven ciertas especies de animales marinos cada cierto tiempo, dependiendo la zona. Ya se los ven cada cierto tiempo. En el caso del, no sé, del avistamiento de las ballenas, no sé, en Manabí, si alguien ha tenido la oportunidad de ir a observar el avistamiento de las ballenas. Ya eso también ocurre cada cierto tiempo. Ya cada cierto tiempo se puede observar esto de aquí, ¿ya? Bien, ahora sí, hasta allí preguntas, dudas, inquietudes. ¿Dudas? No hay dudas. Bien, a ver, para ir concluyendo con la importancia. En sí, la importancia de la corriente de Humboldt, eh, dígame. A ver, continúo. En sí, repercute la importancia en que esta corriente consigo se lo considera como una de las corrientes más importantes porque en sí es rica en vida marina, ya en ecosistemas marinos. Y esos ecosistemas marinos, nosotros sabemos que en el caso de algunas especies del mar, que son alimentos, bueno, afrodisíacos en ciertos países no se los consume más, ¿ya? Entonces, cuando esto ocurre, eso también ayuda a aumentar la productividad a nivel mundial, porque el turismo, primero que nada, dinamiza la economía de los países. Entonces, al atraer mayor cantidad de turistas, mayor se va a dinamizar la economía del país, del lugar donde esté, porque inclusive en el caso de Ecuador, hay personas que vienen inclusive desde otros países a conocer las playas de Ecuador y lo mismo ocurre en Perú. Hay personas de otros países que van a visitar las playas de Perú. Esto debido a todo lo que se puede consumir allí, o sea, mariscos y algunas especies marinas que se consumen. Y también para observar ciertas especies animales, ya marinas. Bien, ahora sí avanzamos. Efectos de la corriente de Humboldt en el clima y la biodiversidad. Me van a ayudar con la lectura aquí en la pantallita, ¿ya? Y también vamos a hacer con una pequeña interpretación, ¿sí? Ayudarme a leer y una interpretación. A ver, comienzo con Córdoba. Clara- cla- claras diferencias estacionales. Impacta en la sequía y las precipitaciones, generando variaciones biodiversas en la flora y fauna. ¿Ya? Ah, sí, ayúdenos con una pequeña interpretación, ¿ya? Creo que su impacto hace que cambien la diversidad de la flora y la fauna, algo así. ¿Ya? Ya verán, les explico. Con respecto a los efectos de la corriente marina, lo que yo estaba explicando hace un momento, resulta que en el interior, bueno, en las aguas profundas de los océanos, se encuentra una especie, un organismo llamado plancton, ¿ya? Ese plancton, ese organismo, ¿ya? Es lo que, bueno, sirve de alimento para algunas especies de peces, mejor dicho, para todas las especies que se encuentran en el eslabón de la pirámide alimenticia, o de la cadena alimenticia, en el primer eslabón, ¿ya? Bien, empuja plantas que están llenas de plancton, las empuja hacia las orillas del mar y eso hace que sirva de alimento para gran cantidad de animales marinos, no únicamente en sí para los peces, sino para gran cantidad de especies marinas. ¿Ya? Bien, ahora sí, y con respecto a los efectos de la corriente de Humboldt en el clima y la biodiversidad, nos dice claras diferencias estacionales.
impacta en la sequía y las precipitaciones, generando variaciones biodiversas en la flora y la fauna. Bien, ¿por qué dice impacta en la sequía? Porque durante la llegada de la corriente de Humboldt, recordemos que el clima o los climas se vuelven un poco más húmedos, es decir, ya esa tierra a lo mejor estaba seca al momento de que la corriente de Humboldt, bueno, las lloviznas, las garúas que hay durante ese tiempo, hacen que esa tierra vaya cediendo. ¿Ya? Entonces, esto es uno de los efectos de la corriente. Luego tenemos la regulación del calentamiento global. Ayúdenme con la lectura, Vélez, ¿sí? ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí, le escucho. A ver, regulación del calentamiento global. Contribuye a la regulación del clima y a la temperatura de la región, actuando como un regulador natural del calentamiento global. ¿Ya? Quiere decir que es como, no sé, que hay como una estabilidad del calentamiento global, Sí, o sea, que hay como que ayuda. sí, es porque como por decir así, lo reconstruyen. Porque si supongamos, si estamos todo el tiempo así con calor al momento de la corriente, o sea, hay inclusive un cambio de clima que es bastante drástico. Ya, o sea, lo ayuda a mantenerse un poquito más templado, lo que es positivo para nosotros. En el caso de los que no estamos acostumbrados al calor, es bastante importante, ¿ya? Bien, también algo que se me pasaba por alto indicarles es que bueno, que durante la corriente de Humboldt, se vean ustedes que cuando eso pasa, ustedes quizás no lo sabían, pero cuando eso ocurre en el interior, por decir así, donde se da en sí la corriente de Humboldt, ya en el interior de las aguas profundas, se dice que existen alrededor de más de 70, ¿cómo se llaman? 70 tiburones, o sea, pero 70, ¿cómo se diferencia? Se me fue la palabrita. Especies, 70, no sé dónde está el control, 70 especies distintas de tiburones. Ya, en el caso, miren, en el caso también del tema de las corrientes de Humboldt, Chile, Ecuador y algunos países latinos son los principales que se encuentran en la lista de los países con mayor productividad de peces, o sea, se dedican y dinamizan lo que es la pesquería, ¿ya? Bien, en el caso de Chile, ¿ya? Bueno, Chile está dentro de los países, como indiqué, productores de pesquería a nivel global, es decir, a nivel mundial, ¿ya? Esto es porque gracias a la corriente de Humboldt se provee, dicen, más del 20% de especies de peces, ¿ya? Y eso hace que sostenga a 1000 especies más de otros tipos de especies. Ejemplo, como yo le indiqué, el tema de la cadena alimenticia. Al momento de que se incrementan los peces que están en el primer eslabón, hablemos de una cadena alimenticia, también van a incrementarse los peces que se alimentan de eso, ¿ya? Por esa razón es lo que yo les indico, que dice que durante la corriente de Humboldt se provee más del 20% de ciertos peces y eso sirve para sostener la vida de 1000 especies de peces más. Eso también es gracias a la cadena, ¿ya? Bien. Cuando se nos acabe el tiempo, nos volvemos a conectar en 9 minutos, ¿ya? Bien, a ver, con respecto a la conservación y a la protección de la corriente de Humboldt, así mismo me van a ayudar leyendo. A ver, Alison, ayúdeme por favor con la lectura, ¿ya? Que la que está en pantalla. Sí, A ver, la de control de actividades posteras. sí. Allá. Regulación de las actividades pesqueras para promover la sostenibilidad y la preservación de las especies marinas. Ya. A ver, con respecto al control de actividades pesqueras, ya bueno, esto de aquí básicamente ya están encargados aquellos que por lo general son organismos que se dedican al control de las actividades. ¿Por qué? Porque hay ciertas fechas en las que hay mayor proporción de peces y es donde se puede dar ampliamente y abiertamente el tema de la pesca. Pero también hay fechas en las que hay escasez
Entonces ahí es donde hay ese control de actividades pesqueras con la finalidad de evitar ya que se pierdan las pocas especies que quedan de peces. Entonces, ¿qué se quiere con esto? Que haya una mayor o promover sostenibilidad, es decir, esperar a que se regenere el tema de los peces para poder ahí hacer, ahí sí pescar. Caso contrario, recordemos que algo que se consume mucho se gasta, por decirlo así. Si nosotros tenemos una... Ya. Las cosas, o sea, si nosotros ocupamos mucho, se termina. Y lo mismo ocurre con el tema de las actividades pesqueras, ¿ya? Ahora sí, con el tema de la reserva marina, Gómez, ayúdeme con la lectura. Gómez. Investigación científica. No, la reserva Se marina, la reserva marina, Gómez. reserva marina. Existe un esfuerzo de conservación y protección a través de la creación de reservas marinas para sal- salvagu- salvaguardar la biodiversidad. Ya, existen esfuerzos de conservación y protección a través de la creación de reservas marinas para salvaguardar la rica. Bueno, eso nosotros sabemos que es como una reserva ecológica. Ya las reservas marinas funcionan como las reservas ecológicas. Recordemos que una reserva ecológica tiene la función de proteger y de preservar la vida de una especie que está en peligro de extinción. Entonces lo mismo ocurre en las reservas marinas. Ya se da la protección de ciertas especies que están en peligro de extinción con la finalidad de salvaguardar la biodiversidad. ¿Ya? Bien, y por último tenemos la investigación científica. A ver, Vera, la investigación científica. Investigación científica. Se fomenta la investigación científica para comprender y preservar la vitalidad del ecosistema marino a lo largo de la corriente. Ya. A ver, con respecto a la investigación científica. De la misma manera, recordemos que por lo general en las reservas ecológicas, y ahorita hablando de, bueno, de una reserva marina, hay personas que están dedicadas netamente a esto. O sea, netamente al estudio de las especies que allí están. Entonces, inclusive, esto de aquí da el preámbulo a que más personas, más científicos se interesen por comprender cómo se da la vida en los ecosistemas. Entonces, de una u otra manera, fomenta y potencia la investigación científica en el caso marino. ¿Ya? Bien, algo entonces para ir concluyendo el tema de la corriente de Humboldt. ¿Ya? Bien. Para concluir, la corriente de Humboldt en sí ejerce una influencia, es decir, determinada sobre los cambios exactamente en los países de Chile, Perú y también en Ecuador, ¿ya? Ojo que los climas van a variar dependiendo de la latitud en la que se encuentren ciertos terrenos. En el caso de Machala, de la latitud, es decir, de la distancia que tenga referente al nivel del mar. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, va a influir en los climas. Caso contrario, probablemente no. Ya, bien, nos vamos a volver a conectar en 9 minutos. Ya el tiempo ya se va a terminar, falta 1 minuto. Nos vemos en 9 minutos, conectarse todos, ¿sí?